Hoy vamos a comenzar con el tema 2. Bueno, ya hace 2 días que ustedes comenzaron seguramente a leer el material. Primero estaría bueno aclarar con el tema de costos. La mayoría trabajó bien. ¿Por qué son importantes los costos ambientales? Tanto para una escuela como la otra, como lo han trabajado. Y son importantes porque nos permiten evaluar y ver las facilidades o implicancias que tenemos para llegar al desarrollo sustentable. En el tema 2 nosotros vamos a hablar del desarrollo sustentable, que es el paradigma en el finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Pero también es complejo y tiene distintos modelos. Normalmente hablamos, como ustedes ya habrán visto, del modelo internacional del informe Brundtland. Sin embargo, nuestras constituciones, sobre todo la de ustedes en Bolivia, plantea desde el 2009 un modelo diferente, que se acerca más a lo que se llama crecimiento integral. ¿Por qué? Porque no se basa en una economía ambiental, sino en una economía ecológica. Esta vía la economía dentro de la biosfera. Es decir, la economía es un instrumento dentro del desarrollo sustentable. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros ver estos costos? Estos costos que tradicionalmente funcionaban como externalidades, los tenemos que poder clasificar. Esta era un poco la premisa del primer trabajo y decir, bueno, los costos son, si yo elimino efluentes, ¿cuánto me cuesta descontaminar el efluente? Y hay otros costos, los costos invisibles, que son importantes a determinar. Por ejemplo, costos en capacitación del personal. En general esto no se ve y en general no se acumula en un solo producto, sino a lo mejor en toda la producción de una empresa o fábrica o de determinadas tierras a producir. Entonces, los costos son importantes y ahora vamos a pasar con esa idea general de la economía a plantearnos esto de los modelos de desarrollo sustentable. ¿Por qué digo que hay distintos modelos? Porque uno es el modelo del informe Brundtland, otro es ese modelo del G77 más China, que adopta sobre todo Latinoamérica, con una modalidad de economía ecológica, que nos plantea una gestión diferente, una gestión donde ya no se tiene en cuenta tanto al mercado, sino en modificar patrones de consumo. Claro que vamos a caer siempre en una realidad, y es aplicar instrumentos incentivadores. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hablamos de la economía agraria? Hay un modelo de economía agraria que tiene que ver con que una economía basada en la tierra, en los productos de la tierra y que tiene sus complejidades. Por ejemplo, hoy la utilización, como ustedes han trabajado, de pesticidas, de glifosatos, los niveles de contaminación. Cuando evaluamos los costos de incidencia, son los costos del agua. Hay costos que tienen que ver con catástrofes, con inundaciones, que nos plantean la contaminación de las napas, o como alguien planteaba, el tema del derrame o, digamos, el riego de las cosechas con, digamos, agua contaminada, que puede traer problemas también a la salud. Entonces, hay distintas respuestas a esto. Hay respuestas económicas regionales que vuelven, como en Bolivia, como en Ecuador y como en muchos países también en el interior de Argentina, a el uso de sistemas tradicionales que muchas veces tienen el riesgo de que en pequeñas producciones elevan el costo, a veces no, y esto va a determinarse en cada región. Acá hay algo muy importante que ya tenemos que empezar a tener en cuenta, que es el ordenamiento territorial. Y un ordenamiento territorial que no es el clásico de las divisiones políticas, sino aquel que se basa en, digamos, unidades homogéneas económico-sociales, las famosas regiones, o también en unidades de paisaje, aquellas unidades pequeñas a donde cultura y naturaleza es homogénea y puedo trabajar. ¿Por qué? Porque tiene cada una realidad diferente y una solución diferente, y esta es importante para cualquier incentivo que se quiera dar. Acá nos aparece también otro tema que ustedes van a leer, que es el de la bioeconomía.
La bioeconomía es una solución que es de ese modelo internacional y un modelo más de mercado que intenta una economía más limpia, con menos carbono, con menos agotamiento de recursos, utilizando un recurso en todas sus posibilidades para bajar los costos. En Argentina, como en muchos países, en Brasil, en Colombia, se ya está trabajando con estos modelos de bioeconomía que son sustentados inclusive por fondos europeos por la practicidad y por la importancia que tienen. Esto no hablemos solo de la biotecnología, hablemos de la bioeconomía, por ejemplo, en el caso de ustedes, utilizado en la agricultura, es decir, la utilización completa de los recursos, tratando de bajar costos y tratando de contaminar menos. Es decir, la bioeconomía tiene que ver más con una práctica de gestión y planificación que obviamente con una de las economías que podríamos llamar. Yo la ubico en la economía ambiental o economías a veces llamadas verdes. Es decir, este es el modelo para la eco Río más 20, es decir, para esos principios, para esa economía que en realidad no es una economía, sino es un modelo de crecimiento verde, como plantean distintos organismos internacionales. Bueno, la importancia acá es poder adaptarlos a nuestra región, a nuestras necesidades, a nuestras potencialidades. De ahí que es importante empezar a trabajar en cuáles son los costos, las realidades económicas, sociales, culturales, para poder adaptar y que no sea un simple modelo traído, aplicado y que luego no funcione. Y en definitiva, esto a nivel costos es contraproducente. Para dar un caso, si no tenemos educación o no tenemos una cultura de ahorro de agua y yo creo un incentivo, ese incentivo no se va a utilizar si no es importante, si no se enseña o se prepara a la población y a las empresas. En definitiva, la contaminación termina siendo mucho más alta. Ahora bien, esto de la economía verde y el crecimiento verde es importante porque una economía verde es una economía con menos agotamiento de recursos, una economía que no elimina carbono y que requiere de instrumentos económicos e instrumentos fiscales que luego vamos a ver. Y que tiene distintas modalidades de incentivos en los que ustedes ahora tienen que trabajar. Recomiendo leer los casos que dieron y aplicar al caso concreto. ¿Cómo incentivaría una producción? ¿Cómo haría para cambiar tecnologías? No es fácil, pero tiene que ver con cuestiones, digamos, en los campos microeconómicos. Tenemos que ir a la pequeña unidad. No podemos utilizar un incentivo general, un impuesto o una tasa o un incentivo económico, un subsidio. A nivel general hay que adaptarlo, por eso digo, a unidades territoriales diferentes que tienen producciones diferentes, a sectores diferentes. Tenemos que aprender a sectorializar en estos campos. Y bueno, este es el derrotero y este es el tema del desarrollo sustentable, que ustedes van a ver cuál es el modelo en su constitución. Los que quieran me pueden comentar. Es muy importante porque hay un cambio de paradigma y esto merece aplicarse, porque el tema no es elegir además o un modelo económico o una política económica, es decir, cuál es la diferencia. El modelo es una síntesis ideal. La política económica son las normas económicas, legales que vamos a utilizar. Y para terminar, también como incentivos, esto quizás en países ya más desarrollados, y como una tendencia aparecen las certificaciones, los estándares que son las normas ISO, que tenemos desde la 9000 de calidad hasta las 26000 con responsabilidad social. Bueno, si bien no son obligatorias, muchas veces en nuestros países para poder exportar necesitamos tener esta normativa. Obviamente son costos para las empresas. Muchos de nuestros países, y en Argentina se dio, incentivaban a través de el pago del Estado a las consultorías, subvenciones, subsidios para poder
aplicar porque en definitiva esto favorece en el futuro y es un mecanismo de incentivación. A esto se le llama autorregulación. Bien, para aplicar las normas ISO hay que tener educación ambiental, hay que tener empresas y sobre todo grupos de empresas y en la cadena de contaminación que lo puedan aplicar. Es una tarea del Estado empezar a trabajar y en general en esto va a aparecer la responsabilidad social empresarial que vamos a empezar a ver en estos capítulos. Bueno, los dejo a leer los materiales y cualquier duda no duden en consultarme a través de los mecanismos de plataforma o por mail. Buenos días.